Atenciones Médicas Dominicanas a Medoza, Clínica San Cristóbal, presenta tu programa de salud, orientación médica. ¿Cuáles son los países que no registran casos de contagio por coronavirus? ¿Cómo puede ser que haya países libres de COVID-19? ¿Cuáles son todos estos? Todo lo que hicieron esos países para evitar contagio y esquivar la crisis sanitaria global. En este caso, nosotros vamos a tener un video explicado por Lalo Mir. Ahora bien, ¿quién es Lalo Mir? Eduardo Enrique Mir, más conocido como Lalo Mir, es un reconocido presentador, locutor y productor argentino. Actualmente trabaja en Radio Con Voz, donde conduce Sábado de Moño y participa de varios otros espacios. Nació el 14 de junio de 1952, tiene 68 años actualmente y vive en San Pedro, Argentina. Su nombre de nacimiento es Eduardo Enrique Mir. Tiene varios hijos, María Mir Bercome, Ana Mir Bercome y Clara Mir Bertone. Aparte, algunas nominaciones como son Premio Martín Fierro de Radio a la mejor labor locución masculina. Ese es Eduardo Enrique Mir, más conocido como Lalo Mir. Ahora nosotros vamos a ver este video de Lalo Mir, pero está con ustedes Víctor Garcés y en cámara está Víctor Manuel Garcés, quien es mi camarógrafo en el día de hoy. Así que disfrutemos de Lalo Mir y estas orientaciones sobre el COVID-19 y los países libres. Todo el mundo está afectado por el coronavirus. Todo el mundo. Bueno, no, en realidad no. Hay países que hasta ahora no registraron ningún caso. El virus ha desafiado fronteras políticas y geográficas a nivel global, pero hubo regiones que no ha afectado. Por ahora, ¿cómo puede ser que haya países libres de COVID-19? ¿Cuáles son? ¿Es en serio o nos están mintiendo? ¿Qué hicieron estos países para evitar contagios y esquivar la crisis sanitaria global? ¿Qué podemos aprender de sus experiencias para combatir el virus? Apenas un puñado de países, algunos la verdad nunca los había escuchado en mi vida, por ahora zafaron de la pandemia de coronavirus, que globalmente ha infectado al menos a más de 3 millones de personas y se ha cobrado más de 200.000 vidas. Los lugares que no han registrado casos son principalmente pequeños países insulares de Oceanía y algunos de África, pero los casos más llamativos de países que al día de hoy siguen afirmando que no tienen ningún infectado por coronavirus son Turkmenistán y Corea del Norte. Turkmenistan. How is amazing the place I was at. Caspian waves and birds sing it down. Empecemos por Turkmenistán, un país asiático con casi 6 millones de habitantes. Limita con 4 países que tienen enfermos de coronavirus como Afganistán, Uzbekistán, Kazajistán e Irán, que enfrenta uno de los peores brotes de su historia con casi 6.000 muertos. La pregunta es, ¿cómo logró Turkmenistán que el virus no ingrese en el país? No lo sé, Rick, parece falso. En primer lugar, hay que aclarar que es un país con un gobierno autoritario, quizá uno de los más estrictos y herméticos del mundo. Lo que ahí se hizo fue, como en la mayoría de los países, decretar la cuarentena en zonas fronterizas y cerrar las fronteras directamente. Recién el 4 de marzo, cuando la mayoría de los países vecinos tenían casos de coronavirus, canceló actividades masivas. Pero además, hay una parte absurda y casi surreal. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, el gobierno del presidente Gurbanguly Berdimuhamedov prohibió decir la palabra coronavirus en todo el país y ha detenido a personas que usaban barbijos o hablaban de la pandemia en público. Los propios médicos y medios de comunicación, controlados por un Estado extremadamente dictatorial y cerrado, no pueden pronunciar la palabra y dar información sobre el virus.
Los canales estatales de televisión generalizan sus recomendaciones llamándoles prevención de enfermedades respiratorias agudas estacionales o buscan otros sinónimos para no mencionar la palabra prohibida. Coronavirus. Ellos tienden a no informar al mundo y de hecho a sus propios ciudadanos sobre cosas malas. Si abres un diario o empiezas a ver un noticiero turkmeno, todo es muy color de rosa. Básicamente la idea del gobierno es borrar cualquier rastro de coronavirus y, según ellos, evitar el pánico de la sociedad. Pero en verdad, lo que hacen es negar una realidad y desinformar a los ciudadanos. La mayoría no tiene acceso a Internet y gran parte de los sitios web están bloqueados y todo está controlado por el Estado. Esta negación de la información no solo pone en peligro a los ciudadanos, sino que también refuerza el autoritarismo impuesto por el presidente, quien tiene un cargo vitalicio desde el año 2006 y promueve el culto a su persona llamándose el Gran Protector. Pienso, si la gente de Turkmenistán está desinformada, ¿cómo van a sospechar que tienen el virus? Los turcomanos ya están acostumbrados a las excentricidades y acciones absurdas de su dictador. Han circulado videos suyos rapeando, haciendo de DJ, levantando pesas en una reunión de gabinete, entre otras cosas. Sigamos con otros países que repelen el COVID. En la era de la distancia social, estar ubicado en un rincón remoto de la Tierra, con poca accesibilidad, resulta una ventaja inigualable para no sufrir el impacto de la pandemia. Este es el caso de Tuvalu, un pequeño archipiélago ubicado en el Océano Pacífico entre Hawái y Australia. Tuvalu se independizó del Reino Unido en 1978 y tiene un poco más de 11.000 habitantes y es el paraíso de la Polinesia menos visitado. Recibe aproximadamente 2.000 turistas al año, pese a sus aguas transparentes. Arena blanca, corales increíbles, ideales para hacer snorkel, lagunas de color turquesa. ¡Ah! ¡Qué ganas de estar en Tuvalu!, ¿no? Perdón, me desvié. Decía que eso explica un poco por qué no tienen ningún enfermo de coronavirus. Según las Naciones Unidas, 7 de los 10 lugares menos visitados del planeta figuran en la lista de los que aún no tienen ni un enfermo de coronavirus, como la República de Vanuatu o Kiribati. Estos son archipiélagos ubicados en el Océano Pacífico, con una población de entre 100.000 y 300.000 personas. Los gobiernos de Vanuatu y Kiribati, pese a no tener casos de coronavirus, cancelaron todos los vuelos que los unen con otras islas y Australia. Prohibieron reuniones sociales, acortaron las horas de funcionamiento del transporte público, entre otras medidas restrictivas. Kiribati, como Tuvalu, es uno de los destinos menos turísticos del mundo, recibiendo anualmente a unas 5.000 personas. Otro país sin casos registrados es Nauru, formado por una isla muy cerca del Ecuador, en el Océano Pacífico. Es el tercer país más pequeño del mundo y está habitado por poco más de 10.000 habitantes. A pesar de no haber sufrido por ahora contagios, el gobierno local declaró la emergencia nacional y prohibió la entrada de personas que lleguen desde China, Europa y Estados Unidos, y si provienen de otros países, deben pasar 14 días en cuarentena. Similar es el caso de las Islas Marshall y las Islas Salomón. Si bien estas últimas tienen una población más numerosa que las Marshall, ambos estados tomaron algunas medidas similares para no caer en manos del coronavirus. Se prohibieron los vuelos hacia su territorio, se suspendieron las llegadas por mar y se impidió el arribo de turistas. Si viajamos más por el Océano Pacífico, llegamos a Micronesia, país insular poblado por unos 115.000 habitantes. Allí las autoridades prohibieron a sus ciudadanos viajar a China y países afectados. Desde mediados de marzo, el presidente del país también ordenó el cierre de escuelas. Por cierto, el dato de la Micronesia es que su presidente es David Panuelo, probablemente el mejor líder que se puede pedir en tiempos de pandemias respiratorias y secreciones nasales.
A 3.500 kilómetros se encuentra Palaos. Es también uno de los territorios más exóticos y paradisíacos del planeta, un tesoro para los aficionados al buceo. Hasta ahora sigue libre de COVID-19 y su gobierno ha suspendido vuelos e ingreso de turistas al país y cerró las escuelas, igual que Samoa, otro estado insular en Oceanía sin infectados. El país cuenta con 200.000 habitantes y es un paraíso turístico. Tonga tampoco ha registrado casos positivos de coronavirus. Cuenta con unos 100.000 habitantes y si bien suele recibir a muchos turistas que recorren las islas en yates, cruceros o llegan por avión, ha tomado medidas de aislamiento muy fuertes y temprano. Cerró fronteras y canceló toda conexión con el mundo exterior. También habían cerrado escuelas, comercios y restaurantes. Una curiosidad que puede hacer entender el porqué de su rápida reacción ante el avance de la pandemia de coronavirus es que fue uno de los territorios que más sufrió la pandemia de gripe española en 1918. Tonga perdió casi el 10% de su población en esta pandemia y eso marcó un hito en su historia. Wow, look at Tonga. Slow that down. Entonces, vamos viendo un patrón. Todos estos países son islas pequeñas, alejadas, con poca población y con cierre rápido de sus fronteras. Otros países sin casos son de África. Es el caso de Lesoto, ubicado al sur del continente africano. Allí las autoridades tomaron medidas, cerraron escuelas y fronteras, se pidió a la población que evite aglomeraciones y declararon la emergencia nacional como dato para entender la fragilidad sanitaria de esta zona. Lesoto es uno de los países que más sufre el virus de HIV-Sida. Se calcula que en sus centros urbanos el 50% de las mujeres menores de 40 años están infectadas. Similar es el caso de las Comoras, al sur de África. Es uno de los territorios más desiguales y políticamente inestables del mundo. Desde su independencia de Francia en 1975, ha sufrido al menos 20 golpes o intentos de golpes de Estado. Como respuesta a la pandemia, el gobierno comorense tomó medidas de aislamiento social y desde la semana pasada extremó los cuidados con un toque de queda nocturno. El toque de queda ha empezado. Regresen a sus casas de inmediato. Por último, tenemos un caso muy pero muy llamativo, el de Corea del Norte. Este país tiene 25 millones de habitantes y limita con Corea del Sur y con China. Sí, no es extraño. Es vecino y principal socio y aliado comercial de este país, donde empezó la pandemia y no tienen infectados de coronavirus. ¿No tienen? ¿O nos están mintiendo y no los quieren reportar? Recordemos que este país está gobernado por una dictadura con Kim Jong-un como líder que controla la prensa, entre otras cosas. Ahí sí comunican sobre la pandemia y se trata de mostrar lo que hace Corea del Norte para evitar un brote en el país, enalteciendo a su gobierno y a la vez se publica cómo aumenta el número de casos en Corea del Sur para enfatizar la superioridad del sistema norcoreano. Sin embargo, hay datos poco confiables sobre coronavirus, hechos dudosos y, en cambio, mucha propaganda. A pesar de esto, el país tomó medidas para contener el virus rápidamente. Se mantuvo aislada desde el comienzo. En Corea del Norte está prohibido entrar y salir del país. El tráfico aéreo y ferroviario está suspendido y las escuelas y universidades permanecen cerradas. Los extranjeros, incluidos los diplomáticos, fueron sometidos a una cuarentena de 30 días. Así y todo, cuesta creer que estando al lado del país que tuvo el foco de la infección, estén libres del COVID-19. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Qué hicieron todos estos países para evitar ser golpeados por el coronavirus? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué podemos copiar de su estrategia para ver si logramos frenar el avance de la pandemia? La respuesta, lamentablemente, es que no hicieron nada especial. Como vimos, la mayoría de los lugares que no registran casos son países muy pequeños y prácticamente aislados geográficamente del mundo. ¿Dónde estoy? No hay señales de vida. Son regiones insulares
islas en el Océano Pacífico que, a pesar de ser paraísos naturales, no tienen mucho contacto con el resto del planeta. Tomaron decisiones similares a todos los países, limitaron viajes, cerraron fronteras, suspendieron llegada de turistas, pero en su caso, al ser regiones más bien aisladas, la estrategia tuvo un éxito rotundo, ya que el tráfico de personas hacia allí ya era poco relevante y durante la pandemia directamente nadie viajó a esas zonas. Y el virus, no lo olvidemos, va con las personas, lo transmitimos básicamente nosotros, los seres humanos. Pero ¿qué pasa con los países que dicen no tener casos, pero que no son islas y están rodeados de naciones afectadas por el virus? Hablamos de Turkmenistán y Corea del Norte, por ejemplo, y bueno, la respuesta es que en realidad, ¿cómo decirlo? Me parece que están mintiendo o al menos ocultando algo. ¡Mentiroso! No es casualidad que en especial en el caso de Norcorea y Turkmenistán estemos frente a regímenes cerrados y dictatoriales que se caracterizan desde hace tiempo por no ofrecer informaciones claras sobre lo que sucede en sus territorios. Y ya vimos lo que son sus líderes y el culto a la personalidad que fomentan. Ambos están muy cerca de otros países que sufrieron la pandemia como Irán o Corea del Sur, y el consenso internacional es que es muy difícil, pero muy, que no tengan ni un solo caso. Por lo tanto, no es que lograron combatir el virus o diseñar estrategias mejores que el resto de los cientos de países afectados. Algunos, por su situación geográfica particular, pudieron por ahora evitar contagios y otros, por sus gobiernos autoritarios, dictatoriales y absoluto hermetismo, siguen sosteniendo no tener casos, pero no podemos confiar en sus datos. Ojalá sea verdad y nadie en esos lugares sufra el coronavirus, pero cuesta creerles, ¿no? El camino para zafar del coronavirus parece que eso estar bastante aislados o tener gobiernos dictatoriales. La mayoría no podemos convertirnos en islas alejadas, así que ese camino lo descartamos. Y lo de los gobiernos dictatoriales, ¿qué decir, no? Siempre es mejor la democracia, la libertad y el acceso a la información. Así que por ahora, a seguir cuidándonos, entre todas y todos. Aunque muy parecidos son los signos y síntomas de una gripe común, frente a una gripe por coronavirus COVID-19, existen diferencias que nos pueden ayudar a diferenciarlas y por ende a estar alerta por si acaso se presenta, por ejemplo, dificultades respiratorias. Vamos nosotros a escuchar a un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, con formación en epidemiología, además de sistema de gestión y riesgo. Se trata de Osvaldo Restrepo. Así que veamos qué nos tiene que decir él. ¿Cómo diferenciar una gripa común y corriente de una gripa del COVID-19? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología, y esta vez en la alianza estratégica que hemos hecho en mi canal de Osvaldo Restrepo y de Cosmovisión, queremos contestar una pregunta que se ha vuelto reiterativa, y es cómo podríamos diferenciar, cómo podríamos saber si estamos sintiendo una gripa común y corriente de la que nos han venido dando hace mucho tiempo, y cómo hacer para saber si eso no es una infección por el coronavirus COVID-19. Entonces vamos a tratar de explicarlo, advirtiendo que muchas veces no es tan fácil hacer esa diferenciación. Al fin y al cabo se trata de dos gripas. Una gripa común que veníamos experimentando, una gripa nueva por el COVID-19. Aquí tenemos los signos y síntomas más importantes del COVID-19 y a este otro lado los de la gripa común. Vamos a ir hablando uno a uno en uno y en otro lado. En el COVID-19 hay tos. Se dice que 7 de 10 personas tienen tos seca y esa tos seca se vuelve constante, se vuelve muy frecuente y a veces es difícil pararla. La tos que da en la gripa común es una tos
que tiene 2 o 3 episodios y para, y por lo general en la gripa común esa tos es húmeda, no es tan seca. No quiere decir eso que si una persona tiene tos húmeda no tiene coronavirus sino una gripa común. No, estos signos y síntomas no son tajantes. Fiebre, ambas tienen fiebre. La fiebre del coronavirus COVID-19 es una fiebre que empieza lenta y va aumentando progresivamente. Esta fiebre no llega a ser tan alta, aunque algunas veces es alta. Ambos tienen fiebre. Esta fiebre puede llegar a ser importante con el transcurso de los días. En el COVID-19 las personas experimentan una fatiga física importante. 6 de cada 10 personas que han sufrido coronavirus por el COVID-19 dicen que sintieron una fatiga extrema. Acá también hay una fatiga, pero esa fatiga es menor. Incluso muchos de nosotros con gripa alguna vez fuimos a trabajar. Esa fatiga es menor. Hay un signo muy importante, un síntoma muy importante que es dolor en la garganta en el COVID-19. Ese dolor en la garganta puede tener alguna significancia. 5 de cada 10 enfermos de coronavirus hablaron de dolor en la garganta. Acá también puede haber un dolor en la garganta menos significativo, incluso podría pasar desapercibido. Dolor de cabeza. Ambos cuadros, el de COVID-19 y la gripa común, pueden dar un dolor de cabeza, que por lo general es un dolor de cabeza leve. En el COVID-19, en la fase más avanzada, ese dolor de cabeza se puede incrementar en los últimos días de la enfermedad. Y aquí viene una cosa muy importante. Hay un síntoma en el COVID-19 que es dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar rara vez ocurre en una gripa común y corriente, a no ser de que tuviera una complicación. Esa dificultad para respirar es un síntoma muy importante y obliga a consultar. En primera instancia, una consulta vía telefónica, numeral 123, numeral 774 si estamos en cualquier municipio del departamento de Antioquia, o los números que han dispuesto las IPS, las EPS, para consulta de sus afiliados. Si tengo dificultad para respirar, tengo que consultar. Voy a poner un ejemplo. No me están contestando en los teléfonos. Me debo desplazar hacia una urgencia para que me evalúen si puedo seguir en casa o si me tengo que quedar hospitalizado. En la gripa común, los estornudos son frecuentes, son más frecuentes que en la infección por el COVID-19. Entonces aquí hay unas diferencias. Si ustedes ven, muchos de los signos y de los síntomas son comunes. Hay una mayor intensidad de algunos síntomas en el COVID-19 y hay otros más intensos en la gripa común y corriente. La gran diferencia está por aquí. El COVID-19 por lo general produce alguna dificultad respiratoria y en enfermos más graves esa dificultad respiratoria obliga a consultar. Por eso decimos, si hay dificultad respiratoria hay que tener mucho cuidado y eso obliga a consultar. Ustedes ven que los dos episodios, los dos cuadros, gripa e infección por COVID-19, podrían confundirse. Y el común de la gente los va a confundir. Entonces vamos a hablar de dos principios en este momento. Un principio primero es la precaución. Nosotros no nos vamos a poner a pensar tanto si esto es una gripa común o si se parece más a la COVID-19. La precaución nos dice que vamos a actuar como si los demás tuvieran COVID-19 y como si yo tuviera COVID-19. ¿Por qué se llama precaución? Porque yo espero actuar siguiendo las instrucciones de lo que es más delicado, más grave en este momento, que es el COVID-19. Un principio de precaución hace que yo actúe como si yo tuviera el COVID-19, entonces me alejo de los demás, me uso tapabocas, no entro en contacto con los demás,
me lavo las manos frecuentemente. Ese principio, actuar como si tuviera lo más grave, es muy importante porque me ayuda a protegerme más a mí y yo protejo más a los demás. Y viene un principio que es el de la prevención. Y el principio de la prevención me dice que si yo tengo una gripa, independiente que sea gripa común o provocada por el COVID-19, me aíslo de las demás personas. Adicionalmente, voy a usar tapabocas. Que yo estoy seguro que es una gripa común, de todas maneras vas a usar tapabocas, porque el principio de precaución, yo actúo como si tuviera lo más grave, lo peor. El lavado de manos en una y en otra gripa es igual y lo vamos a hacer muy frecuentemente. No contacto estrecho con las demás personas, es decir, no acercarme más cerca de 2 metros. Limpieza de todo lo que se toca frecuentemente en una casa. Mesa del comedor, mesa de cocina, mesa del escritorio, llaves, enchufes, tomacorrientes, cerraduras, maniguetas, limpieza y desinfección. La limpieza, recordemos que remueve material orgánico y fluidos, y la desinfección aplica una sustancia química, que puede ser alcohol al 70% o pueden ser las sustancias que venden en el mercado, unas con base en cloro y otras con base en otros desinfectantes, hipoclorito de sodio, límpido, entre otros. De esa manera hacemos medidas preventivas. Recuerde, si tiene dificultad para respirar, toca consultar. La primera consulta que se está promoviendo a nivel de todo el mundo es sin salir de casa. Llamo, el médico me contesta, me hacen unas preguntas, si esas preguntas ameritan que yo me vaya para el hospital, me invitan a salir de la casa. Si las preguntas dan para que pueda seguir en la casa, me seguirán llamando y si no aparece dificultad respiratoria, puedo seguir en la casa. Pero si aparece dificultad respiratoria, debo consultar. Esperamos que este contenido les ayude a aclarar las diferencias que hay entre una gripa común y corriente y una gripa adquirida por el COVID-19. Los espero en un próximo video. Vamos a hacerle tratamiento en casa, ¿ya? Ok. O sea, yo no tengo plata, no puedo llevarlo, me da miedo llevarlo al hospital, estoy en mi casa, tengo a mi mamá mal, o tengo a mi esposa mal, ¿qué hago? Entonces, a esa persona es a que va dirigido lo que yo digo. Primero, vaporizaciones, mañana, tarde y noche, ¿con qué? Con eucalipto y manzanilla. La manzanilla es el antiinflamatorio que le vamos a dar al pulmón directo. Y el eucalipto caliente, con el vapor, es el que va a matar la mayor cantidad de virus posible. No va a matar a todos, pero la cantidad de virus que va a entrar a la garganta y después al pulmón va a ser tan mínima que los daños van a ser mínimos. Entonces le damos, primero, vaporización. Segundo, un antibiótico. Antibióticos que actúen en vías respiratorias altas. El más conocido, el más común, el que se popularizó ahora es la acitromicina. Pero posteriormente, por decisión de las autoridades, tenía que venderse con receta. Si estamos hablando que esa persona no tiene para llevarlo a un médico, ¿cómo puede ir a comprar la acitromicina? Entonces, en casa, él puede comprar una claritromicina tipo Clanil que vale 70 centavos y le da una cada 12 horas por una semana, y esa claritromicina actúa a nivel de vías respiratorias altas, inclusive para infecciones, no solo de coronavirus, infecciones de la garganta en general y de vías respiratorias altas. Tenemos la claritromicina, tenemos la amoxicilina con ácido clavulámico, que puede ser el Curán, tenemos la sultamicilina. Bueno, hay infinidad de antibióticos que se venden libremente. Entonces le damos una claritromicina de mañana, una de noche, y suficiente. ¿El Cipran, doctor, puede servir? Claro, es una ciprofloxacina. Y yo preferiría, en el caso de la ciprofloxacina, las que tengan cubierta entérica para que no dañe la mucosa gástrica. Claro. Entonces, pongámosle la Cimax,
que es una ciprofloxacina con cubierta entérica. Bueno, entonces ya tenemos el antibiótico, tenemos la vaporización. Necesitamos un analgésico porque le puede dar fiebre. Si tiene fiebre intensa, utilizamos el paracetamol de 1 gramo cada 8 horas, máximo por 5 días. ¿Por qué yo digo solo 5 días? Porque sí puede haber un efecto de rebote que a la persona le puede en un momento dado producir hasta un desmayo y se va a asustar. Como ya tiene psicológicamente afectado su sistema nervioso por el temor a la muerte por el coronavirus, esa persona va a ser susceptible de que le ocurra un problema adicional. Entonces, máximo 5 días el paracetamol. ¿El paracetamol afecta directamente al hígado, doctor? Dicen que es muy fuerte para el hígado. El paracetamol, si lo utiliza por 5 días, no le va a pasar nada. Uh-huh. Ahora, si ya los quieren usar los 10, 15 días, lógico que tiene que tomar con hepatoprotectores. Claro. ¿Ya? El paracetamol es el umbral también, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, máximo 5 días. Pasado los 5 días, si por ahora tiene fiebre, empiezo a utilizar el ibuprofeno, porque también actúa como antiinflamatorio y va a potenciar la acción del antiagregante plaquetario. O sea, más bien le hace bien. De entrada, utilizar el ibuprofeno no le recomiendo, sino que ya utilizamos los 5 días el paracetamol y pasamos al ibuprofeno. Entonces tenemos el analgésico. Cuarto, necesito yo subir el sistema de defensa de la persona. ¿Qué hicieron los chinos y los cubanos para el tratamiento en Wuhan? Empezaron a darle inmunoferón, que es una medicina que se utiliza para el VIH. ¿Por qué? Porque se establecía que el virus del SARS fue modificado y se transformó en el virus modificado 2, SARS-2, que viene a ser el COVID, y teniendo esta proteína de VIH, le dieron inmunoferón y le fue bien. Les fue bien. Pero nosotros aquí, yo no le puedo recomendar a que vaya a comprar un inmunoferón, porque no lo va a encontrar, no le van a vender. Necesito entonces subir su sistema inmunológico tipo con cosas que las tiene en la casa, en la cocina. Entonces les hago que hagan un preparado con ajo, 2 cabezas de ajo, una cebolla colorada, la nuestra, la rosada, no la morada, y 3 limones es el jugo. Con esas 3 cosas se licúa y se le da una cucharada que tomen mañana, tarde y noche, y un té caliente. O sea, se toman la cucharada del preparado sin cernir y después viene el té caliente. ¿Para qué es el té caliente? Para que ayude a eliminar más virus y al mismo tiempo proteja la mucosa gástrica contra la inflamación que va a producir este preparado. Y si es posible, se le ayuda con un omeprazol cada 12 horas. Entonces ya tenemos para subir las defensas. Nos falta transformar la alcalinidad del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Una cucharadita de sal en medio vaso de agua y enjuague bucal mañana, tarde y noche. Con eso es suficiente para transformar el pH ácido en pH alcalino. Al tener nosotros el pH alcalino se eliminan los virus. Entonces, esa es la forma como tratarlo en casa. Eso no me van a decir que no lo puede hacer toda la familia. Eso lo puede hacer cualquier persona ante la presencia de alguien que se le fue el olor, el olfato, tiene una fiebre muy intensa, muchos 3-4 días, tos seca, o le duele la garganta. Cualquiera de esos síntomas debe de uno tomar precauciones en casa. Doctor, ahora antes de continuar con ello, ¿y esto lo pueden hacer las vaporizaciones, las gárgaras, gente que no presente síntomas, simplemente como una precaución? Como profilaxis. Ajá. Como profilaxis. Usted sabe que se murió el vecino de al lado y lado, y usted tiene miedo al virus. Usted puede hacerlo como profilaxis. Sin necesidad de tomar ningún antibiótico, claro.
Claro, sin nada de eso, solamente la vaporización, el enjuague bucal y el preparado del ajo es suficiente. Es como una medida de prevención, nada más. Correcto. Ahora vámonos al otro caso, de que ya se nos complicó el paciente en la casa, de que ese paciente ya respira agitado, de que ese paciente le falta el aire, de que ese paciente siente que se está muriendo. Entonces ahí ya actuamos de otra manera, en casa mismo. Lo ideal fuera que nos ayude un médico guiándonos, ¿no? Pero no tenemos médico, no tenemos para pagar, tenemos miedo de ir al hospital. ¿Qué hacemos con el paciente? En la casa vamos a hacer lo siguiente. Primero, el preparado del ajo. Segundo, las vaporizaciones. Ya las vaporizaciones no las hacemos 2 veces al día, las subimos a 3, 4 veces al día. Y si es posible, si por A o B un vecino, alguien tiene un nebulizador, hacemos solo 2 veces al día, pero 2 veces al día hacemos nebulización. ¿Con qué hacemos la nebulización? Primero, un mucolítico, o sea, el que afloja el moco. Mucosolvan, 20 gotas. Segundo, un broncodilatador, que abre el bronquio para que esa persona respire si no tenemos cómo ponerle oxígeno. Ponemos Ventolin, 8 gotas. Tercero, un antiinflamatorio que cure ese pulmón. La dexametasona en ampolla, una ampolla que vale 40 centavos. Y cuarto, la solución salina, el Fisiol, 2 centímetros. Con eso hacemos nebulización 2 veces al día y estamos salvando ese pulmón. A esto le agregamos el antiagregante plaquetario, que si la persona es hipertenso, sufre de gastritis, solo le damos una aspirina cada día por 5 días, con el estómago lleno, y la omeprazol cada 12 horas. Eso lo puede hacer todo el mundo. Eso no es necesario un gasto de una fortuna. Segundo, supongamos que esa persona no tiene problemas de mucosa gástrica. A esa persona sí le podemos hacer el preparado de limón con las 3 aspirinas de adulto, no de niño, 3 aspirinas de adulto. Hacemos que se cocine 5 minutos con el limón y el agua y se lo toma. Es amarguísimo eso. Le digo porque yo lo tomé. Es amarguísimo. Pero al siguiente día usted está parado. Al siguiente día está caminando como yo estoy haciéndolo ahorita. Ya con todo eso, si por A o B no logra respirar muy bien, habría que buscar la manera ahí sí de conseguir un oxígeno. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Le caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último.
con la coproducción del licenciado Rafael Nina, abogado, el doctor Luis Brito Maldonado, neumólogo, el doctor José García, odontólogo, el licenciado Samuel Nina, pastor, la doctora Justina Campos, endocrinóloga, la doctora Gloria Uribe, pediatra, Gendry, en la edición Control Master, gabinete.com, voz en off, Javier Agustín, con la producción ejecutiva del licenciado Víctor Garcés. Orientación médica.